Lo que en un primer momento se murmuraba como simples habladurías entre técnicos y mecánicos en los pasillos del paddock de Milton Keynes, acabó estallando como una de las revelaciones más impactantes del mercado de pilotos en la última década. Lo que comenzó como un susurro casi imperceptible, terminó por convertirse en un auténtico terremoto que ha sacudido con fuerza los cimientos del mundo de la Fórmula 1. Pero antes, suscríbete si te gusta Franco Colapinto como piloto de la Fórmula 1, la nueva revelación. Continuemos. Durante la madrugada europea, cuando el continente dormía y los motores callaban, aparecieron en redes sociales las primeras capturas de un documento que nadie esperaba ver, ni siquiera en sus sueños más descabellados. Apenas unas horas antes, Franco Colapinto había completado una intensa jornada de trabajo en el simulador de Alpine, cumpliendo con sus compromisos como piloto del programa de jóvenes talentos de la escudería francesa. Pero el timín, lejos de parecer casual, parece haber sido cuidadosamente calculado. Desde las entrañas de la estructura de Red Bull Racing, o al menos, desde un punto muy próximo a su núcleo, alguien decidió que era momento de dar un golpe sobre la mesa y exhibir públicamente sus cartas. Lo filtrado no fue un borrador ni un documento en discusión. Se trataba de un contrato sólido, legalmente redactado, con cláusulas específicas, fechas exactas y, lo más llamativo, firmas digitales que confirmaban que las negociaciones entre el entorno de Colapinto y Red Bull no solo existieron, sino que avanzaron hasta alcanzar un nivel de formalización impensado para muchos. Las páginas filtradas, más de una docena según las fuentes, detallan desde los aspectos financieros del acuerdo hasta los elementos técnicos del plan de integración del piloto argentino en el ambicioso programa de desarrollo del equipo austriaco. Y lo más desconcertante, el documento lleva fecha de hace más de 3 semanas, justo en el mismo periodo en que comenzaron a circular rumores sobre el creciente malestar de Colapinto con su situación dentro de Alpine. El contenido del contrato es minucioso y apunta a un vínculo a largo plazo. Abarca desde la temporada 2025 hasta 2028. Cada año está estructurado con metas concretas de rendimiento, roles definidos dentro de la estructura del equipo y un calendario de actividades progresivas que incluye desde pruebas privadas hasta simulador, entrenamientos libres y eventualmente, la participación directa en carreras oficiales. Una de las cláusulas más reveladoras contempla la posibilidad de que Colapinto sea ascendido a piloto titular del equipo principal de Red Bull en caso de que se cumplan determinadas condiciones deportivas, como resultados sobresalientes en Fórmula 2 o pruebas con Red Bull. Así como también si uno de los actuales pilotos del primer equipo decide abandonar la escudería por cualquier motivo. Naturalmente, la filtración generó un vendaval de teorías y conjeturas. ¿Quién fue el responsable de semejante fuga de información? Esa es, por ahora, la pregunta que mantiene en vilo a todo el paddock. Porque una filtración de esta magnitud no ocurre por casualidad, no es fruto de un error humano ni de una distracción tecnológica. No estamos hablando de un asistente que subió el archivo equivocado a una nube pública. Esto es una jugada pensada al milímetro, con una intencionalidad clara y un objetivo preciso: provocar un sismo mediático y político dentro del universo de la Fórmula 1. Algunas versiones apuntan a una posible venganza interna dentro del propio Red Bull, quizás protagonizada por algún miembro desencantado con las decisiones recientes de la cúpula. Otras teorías señalan al entorno más cercano de Colapinto como responsable de la filtración, con el fin de presionar a Alpine y forzar su liberación contractual, permitiéndole así al piloto argentino aceptar de forma oficial la oferta del equipo de las bebidas energéticas. Pero también hay quienes sugieren una hipótesis aún más audaz, que la filtración fue directamente orquestada por Helmut Marko, el siempre polémico asesor deportivo de Red Bull, como una jugada maestra para dejar en evidencia su interés real en Colapinto y al mismo tiempo poner en jaque a Alpine. Porque si algo quedó claro con esta revelación, es que Red Bull no está simplemente testeando opciones de futuro. Está tomando decisiones firmes. Y Colapinto, al parecer, es parte central de esa estrategia. Las reacciones no tardaron en llegar. En los grupos de ingenieros, en las oficinas de los jefes de equipo, en los chats privados entre periodistas especializados, todos hablaban de lo mismo. ¿Cómo es posible que un contrato tan completo, con tanto nivel de detalle, haya permanecido oculto hasta ahora? ¿Qué consecuencias podría tener para la ya tensa relación entre Red Bull y Alpine, dos estructuras que han protagonizado más de un encontronazo en los últimos años? Además del plan deportivo y económico, el contrato incluye cláusulas confidenciales sobre el acceso de Colapinto a determinadas instalaciones de Red Bull, su participación en eventos corporativos, la asignación de un ingeniero de desarrollo exclusivo y hasta la opción de residencia en Milton Keynes, sede central del equipo. Todo perfectamente estructurado. Todo ya definido. Y sin embargo, nada ha sido confirmado oficialmente. Ni Red Bull ni el entorno de Colapinto han emitido declaraciones públicas.
Alpine, por su parte, permanece en absoluto silencio, como si el golpe los hubiera dejado atónitos. Lo único claro es que la filtración representa una bomba de tiempo que está haciendo temblar los planes de varias escuderías y que podría desencadenar una batalla legal si se comprueba que el piloto firmó documentos estando aún vinculado a otro equipo. Mientras tanto, en la tribuna digital de la Fórmula 1, es decir, en las redes sociales, los fanáticos de Colapinto celebran esta posible movida como un paso adelante en su carrera. Ven en Red Bull una estructura competitiva, agresiva y dispuesta a apostar por jóvenes talentos. Y para muchos, el salto del argentino desde Alpine hacia el universo del Toro Rojo representa no solo un cambio de equipo, sino un verdadero cambio de destino. ¿Se concretará el fichaje? ¿Responderá Alpine con una contraoferta? ¿Habrá represalias? ¿Veremos a Franco Colapinto enfundado en un mono rojo y azul en 2025? Por ahora, solo hay incertidumbre y un contrato filtrado que ha puesto el mercado de pilotos patas arriba. Lo único seguro es que la guerra silenciosa entre escuderías por los talentos del futuro ha dejado de ser silenciosa. Red Bull llevaba tiempo observándolo con atención. Desde las primeras carreras de Franco Colapinto en categorías de monoplazas internacionales, los informes internos del equipo austriaco ya registraban con interés su estilo agresivo, su inteligencia en carrera y su madurez fuera del auto. No era una evaluación superficial ni producto de un impulso momentáneo. Lo habían estudiado a fondo, recopilado datos durante meses y trazado un plan meticuloso. La filtración del contrato dejó en evidencia que todo lo relacionado con el piloto argentino había sido minuciosamente calculado. Cada cláusula, cada cifra, cada etapa del programa de desarrollo formaba parte de una estrategia global. No era una simple oferta informal ni un tanteo de mercado. Era una decisión tomada. El documento en cuestión, que apareció de forma anónima en redes sociales y plataformas especializadas, no es una carta de intención ni un borrador en discusión. Es un contrato formal, con validez legal, que incluye un despliegue de recursos y compromisos que pocas veces se ven en negociaciones de este tipo. Lo primero que llama la atención al leer sus páginas es el nivel de ambición que demuestra Red Bull en su enfoque. El contrato no solo ofrece condiciones económicas sustanciales, sino que plantea un itinerario de desarrollo integral que busca transformar a Colapinto en una figura clave dentro del organigrama técnico-deportivo del equipo. Desde el plano financiero, el paquete ofrecido por Red Bull triplica lo que Franco estaba recibiendo bajo el programa de Alpine. Pero más allá de la cifra fija, lo verdaderamente atractivo es el sistema de incentivos escalonados. El acuerdo contempla bonos por objetivos alcanzados en diversas áreas, desde rendimiento en simuladores y resultados en pruebas privadas, hasta su desempeño en sesiones oficiales de entrenamiento o participación como piloto reserva. Si Colapinto cumple con los parámetros establecidos, sus ingresos podrían multiplicarse varias veces, reflejando no solo un premio económico, sino un reconocimiento continuo de su progreso y valor para la escudería. Sin embargo, el contrato va mucho más allá del aspecto monetario. Lo que realmente diferencia esta propuesta es el plan de crecimiento técnico que se le ofrece. Red Bull no lo quiere únicamente como un piloto en formación. Lo quiere como parte del proceso de evolución tecnológica del equipo. El documento revela que Franco tendría acceso completo a las instalaciones del simulador en Milton Keynes, además de formar parte directa del desarrollo del monoplaza de 2026 y 2027. Su rol no se limitaría a manejar en pista. Sería parte activa en las decisiones técnicas fundamentales, desde el diseño aerodinámico hasta la calibración de suspensiones, pasando por la elección de estrategias de carrera y análisis de datos junto al equipo de ingenieros de rendimiento. Esto no es habitual. Solo unos pocos elegidos han tenido este nivel de integración técnica en Red Bull. Colapinto tendría, en otras palabras, la posibilidad de formarse en algo mucho más profundo que la conducción, en la comprensión total del funcionamiento de un auto de Fórmula 1 moderno. Es, prácticamente, un máster en ingeniería aplicada al automovilismo de élite. Pero el aspecto más demoledor del contrato filtrado, y el que más ha causado revuelo dentro del paddock, es la inclusión de una cláusula de ascenso automático. Según ese artículo, si Colapinto logra cumplir ciertos estándares de rendimiento durante su primera temporada como piloto de pruebas y reserva, Red Bull se compromete por escrito a ofrecerle un asiento titular en la temporada 2026. Este ascenso se ejecutaría independientemente de la situación contractual de los actuales pilotos del equipo, ya sea Max Verstappen o Sergio Checo Pérez. El texto contractual es claro, no se trata de una promesa verbal ni de una intención vaga. Es un compromiso legal, con penalidades económicas significativas para Red Bull en caso de incumplimiento. Esto significa que la escudería austríaca no solo creía en el talento de Franco, estaba dispuesta a apostar jurídicamente por él.
Pocas veces en la historia reciente se ha visto algo similar con un piloto externo al sistema interno de formación de Red Bull. Otro punto que demuestra el nivel de previsión del equipo es el conjunto de cláusulas de protección legal y estratégica que también aparecen en el documento. Red Bull no dejó ningún flanco abierto. Anticiparon posibles escenarios de conflicto contractual con Alpine, y en ese sentido, el contrato ya establece mecanismos de compensación financiera para facilitar la liberación de Colapinto. Incluso se menciona la creación de un fondo legal específico para cubrir los costes de cualquier litigio que pudiera surgir por esta transición. En otras palabras, el equipo estaba no solo decidido a ficharlo, sino también dispuesto a afrontar todas las consecuencias políticas, deportivas y jurídicas que eso implicara. Además, se reveló un componente adicional del plan que sorprendió incluso a los más escépticos. El contrato incluye una cláusula de vinculación con AlphaTauri, el equipo satélite de Red Bull, que permitiría a Colapinto competir oficialmente en Fórmula 1 antes de integrarse al equipo principal. Esta opción estratégica le daría continuidad de competencia mientras finaliza su formación y permite que gane experiencia en grandes premios sin comprometer directamente las plazas actuales en Red Bull Racing. Así, si la coyuntura no permitirá subirlo de inmediato al primer equipo, tendría la posibilidad de debutar en la categoría reina con AlphaTauri, asegurando ritmo, visibilidad y adaptación en condiciones reales de carrera. Esta estructura refleja perfectamente la filosofía de desarrollo de talento que Red Bull ha aplicado durante años, pero con una novedad sustancial: Colapinto no salió del programa de jóvenes pilotos de la marca. Es la primera vez en mucho tiempo que la escudería realiza una inversión tan fuerte en un talento ajeno a su sistema de formación interno. Y eso, por sí solo, habla del nivel de confianza que el equipo deposita en él. Todo esto, que hasta hace pocos días era completamente desconocido para el público, ha salido a la luz en un momento clave. Colapinto venía mostrando signos de insatisfacción con su rol dentro de Alpine, donde sentía que no tenía una vía clara hacia la titularidad ni un plan definido de crecimiento. Esta filtración no solo confirma que Red Bull tenía un plan para él, sino que lo venía trabajando desde hace mucho tiempo y que estaba dispuesto a todo para asegurarse su incorporación. Lo que parecía una guerra silenciosa entre escuderías, ha dejado de serlo. Y con un contrato tan preciso, detallado y contundente sobre la mesa, la historia de Franco Colapinto podría estar a punto de cambiar para siempre. La reacción de Flavio Briatore al conocerse la filtración fue inmediata, visceral, y para quienes lo conocen bien, absolutamente previsible. El veterano dirigente italiano, con décadas de experiencia en los entresijos de la Fórmula 1 y una intuición aguda para detectar amenazas políticas y deportivas, entendió al instante que la situación se le había escapado de las manos. Durante semanas había logrado mantener bajo control el proceso interno que Alpine estaba llevando con Franco Colapinto, dosificando la información, manejando los tiempos y apostando por una gestión discreta del caso. Pero la aparición repentina del contrato entre Red Bull y el piloto argentino lo dejó completamente expuesto. Lo que más enfureció a Briatore no fue simplemente la existencia de la propuesta por parte de Red Bull, sino el hecho de que toda la operación, que hasta entonces se manejaba en la más absoluta confidencialidad, saliera a la luz pública con lujo de detalles. No solo se reveló el interés del equipo austríaco, sino también la evidencia irrefutable de que Alpine había subestimado, por completo, el valor que Colapinto estaba generando en el mercado internacional. En cuestión de horas, la escudería pasó de ser la responsable de desarrollar un talento joven prometedor, a quedar retratada como una estructura incapaz de retenerlo frente a una oferta externa mucho más ambiciosa. Briatore no perdió tiempo. Apenas 3 horas después de que el contrato filtrado comenzara a circular por redes sociales y plataformas especializadas, convocó una reunión de urgencia en la sede central de Alpine, en Enstone. Según informaron fuentes con acceso al encuentro, la atmósfera fue tensa, cargada de reproches, gritos y advertencias. El mensaje fue contundente: nadie se va de Alpine sin su aprobación directa. No importa cuál sea el equipo interesado, ni qué tan avanzado esté el proceso de negociación. Él tiene la última palabra. Y si hace falta bloquear cualquier movimiento, está dispuesto a hacerlo. Lejos de suavizar su postura, la filtración del contrato sirvió para endurecer aún más la posición del dirigente italiano. Para Briatore, el hecho de que Red Bull hubiese avanzado en conversaciones con el entorno de Colapinto sin haber informado oficialmente a Alpine constituye no solo una falta de respeto institucional, sino también una violación del espíritu deportivo que debería regir en la categoría. Aunque Red Bull no haya roto formalmente ninguna norma de la FIA, al menos hasta donde se sabe, el proceder fue interpretado por Briatore como una provocación directa. Lo que más indignó al histórico dirigente no fue la oferta económica en sí, ni el interés manifiesto por parte de un rival directo. Lo que verdaderamente lo hizo estallar de furia fue descubrir que el documento filtrado contenía cláusulas muy específicas diseñadas para sortear cualquier resistencia legal de Alpine.
En otras palabras, Red Bull no solo había decidido fichar a Colapinto, había trazado un plan completo para extraerlo de su actual equipo con el menor costo político, jurídico y financiero posible. El contrato hacía alusión directa a estrategias de liberación contractual, previsión de pagos compensatorios y, lo más llamativo, un fondo de contingencia legal para hacer frente a eventuales conflictos judiciales. Esa preparación quirúrgica fue interpretada por Briatore como un acto de hostilidad premeditada. En su visión, Red Bull no estaba simplemente tentándolo con una mejor propuesta. Estaba robándole un activo. Y no lo iba a permitir. La respuesta de Alpine no tardó en materializarse. En menos de 24 horas, el departamento de comunicación del equipo publicó un comunicado oficial reafirmando que Franco Colapinto tiene un contrato vigente con la escudería y que cualquier tipo de contacto con otros equipos, sin la autorización previa de Alpine, constituye una violación directa de los acuerdos establecidos. Pero Briatore no se conformó con la vía diplomática. Decidió llevar la ofensiva un paso más allá. Filtró, por su cuenta, partes del contrato actual de Colapinto con Alpine. Detalles que hasta ese momento eran desconocidos incluso por los medios más especializados. Entre ellos, destacó una cláusula que le permite al equipo extender unilateralmente el vínculo hasta finales de 2027 si así lo considera necesario. Esta jugada tenía un objetivo claro: enviar un mensaje a Red Bull de que no será fácil sacar a Franco del equipo, y ponerle presión al propio piloto, recordándole que su situación contractual actual no le otorga libertad absoluta para negociar. Pero la movida más agresiva de Briatore aún estaba por llegar. Según diversas fuentes cercanas a la dirección ejecutiva de Alpine, el dirigente habría contactado directamente con representantes de la Federación Internacional del Automóvil, FIA, para realizar una consulta formal sobre la legalidad de las negociaciones que Red Bull habría mantenido con Colapinto mientras este aún tenía un contrato vigente. Aunque no se trata de una denuncia oficial, el gesto es visto por muchos como una advertencia clara. Alpine está dispuesta a llevar el conflicto a las instancias reglamentarias si la situación escala. Además de su ofensiva institucional, Briatore también desplegó su estrategia favorita, la mediática. Viejo zorro de la política deportiva, con décadas de experiencia manipulando titulares y guiando la narrativa pública a su favor, comenzó a filtrar información cuidadosamente seleccionada a periodistas cercanos. En esas filtraciones se sugería que Red Bull había violado protocolos internos de la Fórmula 1 al negociar directamente con un piloto sin que exista una comunicación formal entre escuderías. Una práctica mal vista dentro del paddock, aunque común cuando hay urgencia por asegurar talento emergente. La ofensiva pública de Alpine no se limitó a cuestionar la conducta de Red Bull. También apuntó directamente al entorno de Colapinto. Voceros no oficiales del equipo comenzaron a deslizar que el piloto argentino y sus representantes habrían actuado con deslealtad, manteniendo conversaciones paralelas mientras seguían recibiendo apoyo financiero, técnico y logístico por parte de Alpine. El mensaje era claro: Franco habría roto la confianza. Y esa ruptura tendría consecuencias. Este tipo de declaraciones buscan, sin duda, deteriorar la imagen de Colapinto. Presentarlo como un joven ambicioso pero irresponsable, capaz de traicionar acuerdos por una promesa mejor. El objetivo final es evidente: endurecer las condiciones de salida y dejar claro que Alpine no será pasiva frente a lo que consideran una intromisión descarada en sus procesos internos. La filtración del contrato, además de revelar las intenciones claras de Red Bull con el piloto argentino, expuso también la existencia de un plan mucho más amplio y sofisticado. Lo que el documento demuestra es que Red Bull no está actuando impulsivamente ni haciendo experimentos de última hora. Llevan meses evaluando a Colapinto, analizando sus datos técnicos, su rendimiento en distintas condiciones, su adaptabilidad y su perfil de crecimiento. No se trata simplemente de sumar un piloto más al programa. Es una apuesta estratégica. Una elección con fundamento técnico, económico y deportivo. Queda claro, entonces, que lo que está en juego no es solo el destino de un piloto. Es el control de una narrativa, el poder de una estructura, la proyección de un proyecto a largo plazo. Y mientras los comunicados oficiales se acumulan y los rumores siguen fluyendo, una cosa está clara: la guerra entre Alpine y Red Bull ha comenzado, y Franco Colapinto está justo en el centro de la tormenta. Hay cosas que no se improvisan, y los informes de Red Bull sobre Franco Colapinto no son uno de esos caprichos de último momento. Nada de eso. En esos papeles filtrados hay referencias específicas, precisas, quirúrgicas. Detalles que dejan claro que en Milton Keynes llevan meses, tal vez años, analizando cada curva, cada frenada y cada respiro del piloto argentino. Porque no es lo mismo mirar que observar, y lo que hizo Red Bull fue desmenuzar a Colapinto como si fuera el plano de un misil hipersónico. Ahí estaban,
Sus tiempos de reacción en frenadas milimétricas, su capacidad para gestionar neumáticos en stint largos, algo que ni los más veteranos consiguen sin desgastarse, su adaptabilidad a diferentes configuraciones aerodinámicas, su temple bajo presión. Métricas que no se obtienen con una charla y un cafecito. No, señor. Eso es trabajo de laboratorio. De ingeniería de élite. De tener acceso a data que Alpine, por más que se esfuerce, parece no haber sabido custodiar. Pero lo más picante del documento no está en lo técnico. Lo que realmente le puso pimienta al asado fue otra cosa, la visión de futuro. Red Bull estaba pensando en el día después. Después de Max. Después de la era Verstappen. Porque sí, aunque parezca eterno, el holandés no va a estar ahí para siempre. Y Red Bull, que no deja cabos sueltos, ya estaba escribiendo el primer capítulo de su próxima dinastía. ¿Y quién estaba ahí? En letra destacada, en negrita, subrayado, Franco Colapinto. No como piloto de pruebas. No como suplente de emergencia. Como líder. Como el heredero al trono. Pero el asunto va mucho más allá del talento en pista. El contrato filtrado tiene un apartado que directamente parece redactado por el departamento de marketing de una multinacional. Valor comercial, impacto mediático, penetración de marca en el mercado latinoamericano. Red Bull no veía a Colapinto solo como un piloto rápido. Lo veía como una inversión global. Deportiva, técnica y comercial. Y ojo al dato, el documento también incluía un plan de contingencia. Una hoja de ruta en caso de que Alpine, como buen perro del hortelano, se negara a soltarlo. Cláusulas legales, compensaciones previstas, abogados listos para entrar en acción. Red Bull no estaba improvisando. Estaba preparado para una guerra jurídica si hacía falta. Y lo más jugoso, ya había destinado recursos financieros y humanos para enfrentarla. Ahora, acá viene el bombazo que dejó temblando al paddock entero. El contrato menciona coordinación con, atención, Mercedes y Williams. Sí, leíste bien. Red Bull no estaba actuando solo. Había tejido una telaraña estratégica con otros equipos. Mercedes habría sido consultado en silencio, por supuesto, y Williams estaba metido hasta el cuello. ¿Casualidad que justo Williams apareciera con una propuesta agresiva para Franco? Para nada. Estaban jugando en equipo, presionando desde varios frentes. Un ajedrez de alto nivel. Y claro, cuando la bomba explotó, el paddock entró en modo terremoto. Los teléfonos ardían. Las caras largas se multiplicaban. Toto Wolff, fiel a su estilo de diplomático de la ONU, emitió un comunicado que no decía nada, y lo decía todo. Habló de celebrar la transparencia, pero también de lamentar violaciones a la confidencialidad. Un discurso tan ambiguo que parece más una jugada política que una reacción deportiva. ¿Está Mercedes metido hasta la coronilla? ¿O simplemente se relame viendo a sus dos principales rivales, Alpine y Red Bull, pelearse a cuchillo limpio? Ferrari, por su parte, aplicó la del silencio estratégico. No dijeron ni mu durante las primeras horas. Pero después apareció Fred Vasseur con una frase que retumbó en el paddock como un disparo en una iglesia. Hay que respetar los contratos y mantener la ética en las negociaciones. Traducido al idioma del circo, Red Bull, te fuiste al pasto. Y como si todo esto fuera poco, apareció McLaren. Zak Brown, el más yankee de todos, no perdió la oportunidad de subirse al carro de los buenos. Dio entrevistas por todos lados, se pintó como el paladín de la transparencia, el Gandhi de los contratos. Pero entre líneas dejó caer algo interesante. McLaren había estado monitoreando la situación de Colapinto desde hace meses. O sea, estaban al acecho también. Solo que con mejor maquillaje. Mientras Red Bull hace malabares legales y Alpine sigue masticando bronca, McLaren decidió ponerse la capa de superhéroe ético. Sí, el mismo equipo que no duda en meterle presión a sus pilotos cuando se salen medio centímetro de la línea blanca, ahora aparece como el abanderado de la transparencia. Zak Brown, fiel a su estilo de CEO con sonrisa de vendedor de autos usados, dejó caer que McLaren podría ser un destino ético y estable para un piloto talentoso que necesite una salida limpia. Traducción: Franco, si te escapas de la jaula, acá te esperamos con los brazos abiertos y sin contratos secretos. Bien jugado, Zak. Pero si pensaban que eso era todo, agárrense, porque las reacciones más interesantes no vinieron de los gigantes, sino de los equipos chicos. Esos que suelen mirar desde la tribuna con pochoclos en la mano, hasta que les dan la palabra. Ahí apareció Haas, con Günther Steiner al frente. Sí, volvió, porque este culebrón no sería lo mismo sin él, y soltó una de sus frases lapidarias.
Si siempre los equipos ricos se llevan a los talentos, entonces ¿para qué corremos los demás? Una frase que retumbó más fuerte que cualquier comunicado oficial. Porque en el fondo, todos sabían que tenía razón. Y mientras tanto, en las sombras, Williams se encuentra en una posición más incómoda que Briatore en un cumpleaños de Gasly. Porque, según trascendidos, Williams venía negociando con Colapinto antes de que se filtrara el contrato de Red Bull. Entonces, la gran pregunta es, ¿sabían del acuerdo secreto? ¿Siguieron adelante con la esperanza de que nadie se diera cuenta? ¿O también se desayunaron con el quilombo por la prensa? Pase lo que pase, la imagen del equipo quedó, como mínimo, salpicada. Y cuando la cosa ya parecía demasiado turbia, apareció la FIA. Sí, esa misma FIA que normalmente reacciona a velocidad tortuga cuando un piloto hace algo sospechoso, ahora sacó un comunicado en tiempo récord. No nombraron a Colapinto, obvio. Eso sería demasiado frontal. Pero dejaron clarito que todas las negociaciones entre equipos y pilotos deben respetar los contratos vigentes. Y que cualquier violación será investigada. Una advertencia con tono de abogado, de esas que no dicen nada pero te dejan temblando igual. Y claro, como era de esperarse, el terremoto también sacudió el mundo de los sponsors. Varias marcas importantes empezaron a hacer llamadas con tono preocupado. Che, esto nos puede salpicar. Porque si algo odian los patrocinadores, es la incertidumbre legal. Ya bastante arriesgan bancando a equipos que apenas logran terminar una carrera sin explotar el motor. Que encima ahora les metan conflictos judiciales. No, gracias. Y en los medios, la carnicería fue total. Los periodistas especializados olieron sangre y se lanzaron como tiburones. Algunos comenzaron a cuestionar si había más contratos secretos por ahí. Otros directamente empezaron a hurgar en archivos viejos buscando más filtraciones. Porque en esta novela, ya nadie cree en las versiones oficiales. Todos están convencidos de que hay otra capa, otro capítulo oculto, otro pacto en las sombras. Y es que lo que empezó como un simple contrato filtrado se convirtió en un escándalo global. Una guerra mediática. Un laberinto legal que puede durar meses. Y que, ojo, ya no gira únicamente alrededor de si Franco Colapinto puede o no cambiar de equipo. No, esto va más allá. Se está discutiendo nada menos que el futuro de las negociaciones en la Fórmula 1. El manual de estilo de los traspasos. Las reglas no escritas que, hasta ahora, todos fingían respetar. Porque lo primero que se está debatiendo es si Red Bull rompió las reglas al negociar directamente con Colapinto mientras tenía un contrato vigente con Alpine. En la mayoría de los deportes, eso está prohibido. En el fútbol, en el básquet, en la NFL, si hablas con un jugador ajeno sin autorización previa, te caen con todo el peso de la ley. Pero en la Fórmula 1, bueno, es el lejano oeste. Las reglas no están claras, o mejor dicho, cada equipo las interpreta como le conviene. Y claro, Alpine no se quedó de brazos cruzados. Sacó a pasear a su batallón de abogados y presentó una consulta formal ante la FIA. No es una denuncia directa, pero es la primera ficha del dominó legal. Un paso sutil que puede terminar en tribunales deportivos si esto sigue escalando. Una jugada con olor a guerra larga. Porque en este punto, ya no importa tanto si Colapinto quiere irse o quedarse. Lo que importa es quién tiene el derecho de decirlo. Y ahí es donde se va a librar la verdadera batalla. La posición de Alpine es clara, firme, sobre todo, beligerante. Desde la escudería francesa acusan a Red Bull de haber inducido deliberadamente a Franco Colapinto a violar los términos de su contrato vigente, al haber mantenido negociaciones paralelas sin la autorización formal del equipo. Para Alpine, lo ocurrido no fue una simple conversación informal entre partes interesadas, sino una intromisión calculada y, quizás, una afrenta directa a la integridad del sistema contractual que rige en la Fórmula 1. Desde el otro lado del campo de batalla, Red Bull respondió con contundencia. No solo negaron haber cometido irregularidades, sino que reforzaron su defensa contratando a uno de los bufetes de abogados deportivos más prestigiosos de Europa. Su estrategia legal es clara: defender el derecho de cualquier piloto profesional, incluido Colapinto, a escuchar propuestas de otros equipos, especialmente si su escudería actual no le está ofreciendo oportunidades reales de competir al más alto nivel. El argumento de Red Bull se sostiene sobre una premisa que tiene lógica para muchos. Si un piloto joven y prometedor está siendo relegado a funciones menores, como simuladores y eventos promocionales, sin un horizonte claro para debutar en la pista, ¿por qué no debería tener la libertad de explorar otras posibilidades? Según la defensa de Red Bull, las negociaciones no fueron clandestinas ni ilegítimas.
Simplemente no se informó a Alpine porque, según ellos, no existía ninguna obligación legal de hacerlo. Pero ahí no termina la historia. El aspecto más delicado y complejo de todo este embrollo legal gira en torno al contrato que une a Colapinto con Alpine. Un contrato que, según revelaron las cláusulas filtradas por el propio Flavio Briatore, sí, el mismo Briatore que ha resucitado de entre las sombras para transformarse en el nuevo titiritero de la política automovilística, otorga a Alpine el derecho de retener a Franco hasta 2027. ¿Cómo? Cumpliendo una serie de requisitos mínimos, como su participación periódica en sesiones de simulador, eventos promocionales y actividades de desarrollo interno. Estas cláusulas no son caprichosas. Fueron diseñadas con precisión quirúrgica para evitar que los equipos rivales roben talentos bajo contrato, blindando a Alpine frente a cualquier movimiento externo. Pero, como toda herramienta poderosa, también puede usarse para el mal. Esas mismas cláusulas podrían permitir a Alpine congelar la carrera de Colapinto si decide vengarse por lo ocurrido, manteniéndolo atado a un rol secundario, sin posibilidad de ascenso ni desarrollo real. A esto se suma otro punto crítico: las penalizaciones económicas. El contrato de Alpine contiene cláusulas de sanción financiera que convierten la liberación de Franco en una operación compleja y extremadamente costosa. Según los documentos filtrados, si Colapinto rompe unilateralmente su contrato para firmar con otro equipo, Alpine podría exigir una compensación de hasta 15 millones de euros. Una cifra astronómica, pero no solo como castigo. Esa suma fue establecida con un propósito disuasorio, para que cualquier escudería interesada piense dos veces antes de hacerle una oferta a Franco. Pero Red Bull, como siempre, no da puntada sin hilo. El contrato secreto que se filtró también contempla esta posibilidad. Incluye cláusulas específicas que prevén el pago de compensaciones económicas a Alpine, aunque con límites preestablecidos. Es decir, Red Bull estaba dispuesto a pagar para liberar a Colapinto, pero no a cualquier precio. El juego está en marcha, pero con cartas marcadas. Y por si fuera poco, la maraña se enreda aún más con la cuestión de la jurisdicción legal. El contrato actual de Franco con Alpine está firmado bajo la legislación francesa, mientras que el acuerdo filtrado con Red Bull se rige por la ley austríaca. Esto implica que cualquier disputa entre ambas partes no solo puede terminar en un tribunal deportivo internacional, sino que también requerirá un largo proceso de interpretación legal entre marcos normativos distintos. En otras palabras, abogados, apelaciones, peritos legales, comisiones de arbitraje y, probablemente, años de litigios. Y mientras los abogados afilan sus lápices, preparan demandas, impugnan cláusulas y se lanzan dardos en conferencias de prensa, Franco Colapinto queda atrapado en medio de un huracán. Un huracán que puede arrastrarlo a una pausa forzada en su carrera, justo cuando su talento estaba floreciendo. Porque, seamos sinceros, en la Fórmula 1 no hay espacio para la espera. Un año perdido puede significar el olvido. Y Franco lo sabe. Esta batalla legal, que en un principio parecía un simple conflicto contractual, ya ha escalado a una contienda mucho mayor. Se ha convertido en una lucha por establecer nuevos paradigmas sobre cómo se manejan las negociaciones entre pilotos y escuderías en la era moderna. La Fórmula 1, una categoría históricamente gobernada por acuerdos de caballeros, ahora se ve enfrentada a una nueva realidad: contratos blindados, filtraciones estratégicas, abogados como protagonistas y jóvenes talentos en el centro del huracán. Y si hay algo que queda claro en todo esto, es que el futuro de Franco Colapinto ya no depende solo de lo que haga en la pista. Ahora está atado a una mesa de negociaciones, rodeado de cláusulas, firmas, indemnizaciones y estrategias legales. Su destino, al menos por ahora, se juega más en escritorios que en circuitos. Pero si logra salir de este laberinto con su talento intacto y su libertad conseguida, entonces sí, estaremos frente a un piloto que no solo sabe correr, sino también sobrevivir al despiadado juego del poder en la Fórmula 1. La filtración del contrato secreto cambió el tablero por completo. De un día para otro, Franco Colapinto pasó de ser una joven promesa, atrapada en la burocracia de un equipo que no terminaba de apostar por él, a convertirse en el protagonista central de una de las tramas más enrevesadas de la Fórmula 1 moderna. El documento filtrado lo posicionó en un lugar privilegiado, codiciado, pero también peligrosamente frágil. Era la viva imagen de un talento deseado por uno de los gigantes del automovilismo, pero también el blanco de una guerra legal que podría dejarlo sin correr durante meses, tal vez años. La paradoja era brutal. Justo cuando su nombre comenzaba a resonar con fuerza en los pasillos de los grandes equipos, justo cuando los fanáticos comenzaban a soñarlo en una parrilla de domingo, Franco corría el riesgo de quedar marginado del deporte que ama. Silenciado, aislado, en pausa. Porque en la Fórmula 1, cuando te encajonan en una disputa contractual, los días no solo pasan, se pierden.
Y en un mundo donde el talento joven brota por todos lados, un año sin competir puede ser letal. El mejor escenario, y el que todos los colapintistas quieren creer, es que la presión mediática y social termine forzando a Alpine a soltar la cuerda. Que la indignación generalizada, las columnas de opinión, las filtraciones en redes y el apoyo popular pongan contra las cuerdas a Flavio Briatore y compañía. Que, con la reputación del equipo en juego y el costo político en aumento, decidan negociar una salida razonable. Al fin y al cabo, la filtración también dejó claro que hay equipos dispuestos a invertir fuerte por Colapinto. Y si Red Bull o Alfa Tauri tocan la puerta con una chequera en la mano, quizás Alpine prefiera sacar tajada antes que quedarse con un piloto descontento. Ese es el sueño. Que Franco corra antes de fin de año. Que se vista de rojo y azul, que suba a un monoplaza competitivo y empiece a escribir la historia que muchos ya ven en su destino. Pero también hay otro escenario, mucho más oscuro. Y lamentablemente, no es improbable. ¿Qué pasa si Alpine decide atrincherarse? Si Briatore, herido en su ego, se convierte en el villano de esta historia? No sería la primera vez. El italiano tiene un historial de venganzas, de batallas personales elevadas a cruzadas corporativas. Si siente que Franco lo traicionó, podría decidir mantenerlo congelado. Cumplir al pie de la letra el contrato, pero sin brindarle ni una sola oportunidad real. Dejarlo asistir a eventos, sentarse en simuladores, posar en fotos, pero no correr. Nunca correr. Y mientras tanto, dejar que su carrera se marchite lentamente bajo el peso del olvido y la frustración. En ese escenario, Colapinto no solo perdería una temporada, perdería los mejores años de su impulso competitivo. La chispa que lo convierte en una promesa podría apagarse. No por falta de talento, sino por falta de pista. Pero aún hay una tercera posibilidad. Una que pocos se animan a considerar, pero que empieza a circular en los pasillos con la fuerza de una teoría cuidadosamente diseñada. ¿Y si la filtración no fue un accidente? ¿Y si todo esto fue parte de una estrategia mayor, ideada por el propio entorno de Franco? Pensemos un momento. El contrato con Red Bull no se filtró solo. No fue una hoja perdida ni una indiscreción inocente. Apareció en el momento justo, con los detalles necesarios, y provocó el terremoto esperado. ¿Y si sus representantes sabían exactamente lo que hacían? ¿Y si, al ver que Alpine no daba señales de soltarlo, decidieron jugar la carta más arriesgada, incendiar el tablero para forzar una resolución? Si ese es el caso, estamos ante una jugada maestra. Una operación de presión pública para obligar a Alpine a elegir, liberar a Franco o quedar ante el mundo como el equipo que sabotea carreras. En este escenario, la filtración no fue una traición. Fue una bomba programada. Y si funciona, si Colapinto logra correr gracias a ella, no solo saldrá fortalecido, saldrá como un pionero. Porque esta batalla no es solo suya. Lo que le pase a Franco marcará un precedente para toda una generación de jóvenes pilotos atrapados en contratos asimétricos, relegados a simuladores mientras sus sueños se enfrían. Si él logra liberarse y brillar con Red Bull, abrirá un camino nuevo, más audaz, más directo, más justo. Pero si fracasa, si queda atado y silenciado, también dejará una enseñanza amarga para todos los que piensen en desafiar a sus equipos. Será el ejemplo que usarán los abogados de las escuderías para advertir: miren lo que le pasó a Colapinto. Incluso podría haber consecuencias institucionales. La FIA, que observa el conflicto desde la torre de control, podría verse obligada a intervenir, a reglamentar con mayor precisión las negociaciones entre pilotos y equipos, a definir lo que se puede y no se puede hacer, a evitar que los contratos se conviertan en jaulas. Porque, si algo ha demostrado este caso, es que la Fórmula 1 necesita reglas más claras para proteger a sus futuros campeones.